Buenos días, nosotros somos el grupo 3 y estaremos abordando lo que es parte de lo que representa la historia de Egipto. El antiguo Egipto se originó al nordeste de África, cerca de Asia, a lo largo del Cauce Medio y en las orillas del río Nilo, cuya historia abarca más de 3 milenios. El territorio puede dividirse en dos regiones, lo que es el Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto es un valle largo y estrecho de 950 kilómetros con un ancho que varía entre 5 y 25 kilómetros. El río Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia, ya que éste permitía el aprovechamiento de los recursos y ofrecía una significativa ventaja sobre otros oponentes. El limo fértil, depositado a lo largo de los bancos del Nilo tras las inundaciones anuales, significó para los egipcios el practicar una forma de agricultura menos laboriosa que en otras zonas, liberando a la población para dedicar más tiempo y recursos al desarrollo cultural, tecnológico y artístico. La civilización egipcia debió la duración, originalidad e intermitencias al sol, el agua, el barro y, por supuesto, los recursos anteriores mencionados. Sin el río Nilo, el Egipto tiene un clima cálido, seco y luminoso. Sería, al igual que sus países vecinos, un desierto, ya que el río le proporciona agua y la tierra fértil. Cada año, en julio, el río se desborda y las aguas invaden el valle, depositando sobre el suelo una tierra rica y negra, que proviene de las mesetas volcánicas de Abisinia. A finales de septiembre, las aguas alcanzan su más alto nivel y en diciembre ya han entrado nuevamente a su lecho. Algunos de los caracteres generales de Egipto fueron la monumentalidad, sobre todo en arquitectura y escultura, el hieratismo, inspirado en la religión oficial y a su servidor, el arte sometido a una serie de cánones inmutables, y la impersonalidad que ignora la libertad expresiva del artista, siendo su única finalidad satisfacer las exigencias del faraón. Dentro de las características de la agricultura egipcia podremos ver a continuación es arquitrabada o estática. Los techos son planos, están constituidos por grandes losas. Predomina la dimensión horizontal, sobre todo en los templos. Pocos vanos, las ventanas son muy escasas. Los muros son extraordinariamente gruesos. Emplean el talud, que vendría siendo un parámetro inclinado, teniendo una diferencia de grosor, el muro siendo más grueso en la parte inferior que en la parte superior, teniendo así más resistencia. Esta es una de sus principales características. Las mastabas. La palabra mastaba proviene de lo que es el árabe que significa banco de piedra. Esta eran los sepulcros de los poderosos, es decir, de los faraones, sus esposas, hijos y de las personas que tenían un alto nivel jerárquico. Esta exteriormente presenta una forma de una pirámide truncada, con base rectangular, su techo era plano y los muros laterales ligeramente inclinados hacia el interior, como se muestra en la imagen. Estas se construyeron en un principio con adobe y posteriormente pasaron a la piedra. Como pueden ver en la imagen izquierda, la puerta de entrada está casi siempre al oriente, de cara al sol naciente, porque este era un símbolo para ellos de la esperanza de lo que era la vida nueva cada vez que saliera el sol. En sí, su origen de construcción respondía a la creencia de lo que era la vida del más allá. Siguiente diapositiva, por favor.
Esta es construida como la vivienda del espíritu del difunto. En su interior se divide en tres compartimientos, que lo que es la cámara de ofrenda, como se ve en la foto, o capilla. Al lado se encuentra lo que es el sedal o cámara interior, que aquí se ponían los que es una representación del difunto que se hacía de piedra o de madera. Y por último abajo está la cámara fúnebre, que era donde se guardaba el sarcófago de la momia, y después que estaba dentro el pozo cegado se cubría de piedra para que éste no sea saqueado. Siguiente. Los hipogeos. Esto significa debajo de la tierra y es una construcción o perforación subterránea que se realizaba en la roca. Esta tenían por dentro forma de galerías y pasillos y es especialmente destinada para servir como sepulcro. En estas se realizaban dentro de la montaña, donde habrían corredores, vestíbulos y escaleras, y estaba también sostenida por columna. En la imagen de la izquierda se puede ver que estas eran recubiertas con pinturas que hablaban de la vida y las hazañas del difunto, y estaban desde simples fosas a palacios subterráneos. No sé si se ve un poco, pero las vías de acceso de esta que eran complicadas, y esto se debe con el fin de desalentar a lo que eran los ladrones, y se le llamaba también como Castillo de la Eternidad. Siguiente. El Valle de los Reyes, este es una necrópolis del Antiguo Egipto que está en la cercanía de Luxor, donde se encuentran tumbas de la mayoría de faraones del Imperio Nuevo. Hasta ahora se han descubierto 63 tumbas, pero eso abajo es un mundo subterráneo y hay más que están cerradas. Y entre las más reconocidas, a la izquierda abajo se encuentra la tumba de Ramsés IV y la de la derecha es la de Tutankamón. Algo que yo había mencionado es que algunas eran palacios subterráneos, que como es la de Ramsés y la de Tutankamón, solo es una fosa. Las pirámides. Las pirámides de Egipto son de todos los vestigios legados por los egipcios de la antigüedad, lo más portentoso y emblemático y lo más reconocido. Construida como criptas reales para los faraones desde el año 3000 a.C., con bloques de piedra revestidos de caliza. Era a la vista una de las grandes construcciones de color blanco. Cambia, por favor. Funciones de las pirámides. En los textos de las pirámides que estaban grabados en las paredes, en la cámara fúnebre, eran como recitados para así poder resucitar a sus faraones de la muerte. O sea, brevemente así era que lo hacían. Lo recitaban como en forma de plegarias y hacían un tipo de ritual. Cambio. Por favor. Pirámides, o sea, primeras pirámides monumentales. La más famosa de estas pirámides escalonadas era Saqqara del faraón Ciéser, cuya arquitectura fue Imhotep, en la que la visualizaba de una manera que la hacía elevada hacia el cielo, como con una gigantesca escalera, con el fin de simbolizar los accesos de los difuntos. Cambio. En sus construcciones, para la construcción de las pirámides, existían varias hipótesis de cómo fueron construidas, que eran sin rampa, con rampa y múltiples rampas. Sin rampa eran que los ladrillos los amarraban y los elevaban hacia arriba para ir construyendo de poco a poco. Con las rampas incrementadas hacían una rampa de arena que según iba subiendo en la construcción o iban avanzando, iba haciendo de forma rectilínea y se volvía cada vez más ancha.
hasta que quedaba un punto que quedaba demasiado inclinada y tenían que buscar otro tipo de opciones para poder terminarla. En las múltiples rampas usaban los mismos, o sea, las mismas piedras y las hacían en forma de escalón para poder seguir su avance. Aquí tenemos lo que son los templos y sus características. Los templos egipcios desempeñaron un papel importante en el antiguo Egipto. Estos funcionaban como la casa de los dioses en la tierra, por lo que tenían una gran importancia religiosa y un lugar vital en la sociedad y en la vida cotidiana. Incluso algunos templos fueron dedicados a los faraones. Una variedad de rituales se realizó en estos templos, como por ejemplo, ofrendas a los dioses y festivales que a menudo involucraban un número sustancial de personas y recursos. Solo los faraones egipcios y los sacerdotes tenían acceso a los templos, aunque el pueblo solo podía llegar durante las ceremonias hasta los patios, girando los rituales que se efectuaban en torno a ellos a lograr la protección del pueblo contra las energías oscuras y así procurar la prosperidad del antiguo Egipto. Cabe mencionar las características arquitectónicas de los templos egipcios, que tenían una estructura muy específica y similar entre ellos. Como en todas las partes, los templos egipcios hablaban del lugar de Dios. Sin embargo, más que una estancia básica, el santuario debía ser indestructible y ser la morada de los dioses. Los templos más grandes de Egipto estaban hechos de piedra para asegurar que duren más tiempo. Cabe mencionar las características arquitectónicas de los templos egipcios, que tenían una estructura muy específica y similar entre ellos. Como en todas las partes, los templos egipcios hablaban del lugar de Dios. Sin embargo, más que una estancia básica, el santuario debía ser indestructible y ser la morada de los inmortales. Los templos más grandes en Egipto estaban hechos de piedra para asegurar que duren más. Predominaba la línea horizontal. El conjunto produce la sensación de pesadez acentuada por el hecho de ir perdiendo altura a las diferentes secciones del edificio. Los pisos de los templos se elevaban a través de patios y salas de columnas que tenían la forma de papiros, palmeras y lotos que se planteaban en la isla. Los techos de los templos estaban decorados con estrellas y el santuario representaba el montículo primitivo al estar en el punto más alto. Las paredes eran un libro donde se grababa la historia de la vida y hechos del faraón constructor. En sus inicios eran pequeños y como dependencia de las pirámides. El elemento portante de estos templos era la columna, muy abundante porque el techo es siempre horizontal, formado por largas y angostas lajas. La puede pasar, por favor. Cada uno de los templos construidos por los egipcios tenían una función diferente. Aparte de ser construido para una deidad determinada, también se hacía en tributo al faraón de turno. De acuerdo a su importancia, se pueden determinar los siguientes tipos de templos: espeos, hemiespeos y solares. También tenemos lo que son las partes de los templos. Estos estaban conformados por las posibilidades de terreno escogido tenemos lo que son el dromos, los obeliscos, el poliono, la sala y petra, la sala hipóstila, la cámara de divinidad, la cámara de tesoro, las habitaciones sacerdotales y frecuentemente de la guarnición. El dromo en los templos egipcios representaba una avenida enlosada, larga y majestuosa por la cual se llegaba al templo, exornada con 2 hileras de esfinges monumentales. Un templo claro de un dromo es el que conduce del Luxor al Karnak. Este tenía 2 kilómetros de longitud y más de 1000 esfinges. Los obeliscos son 2 elevados monolitos revestidos de jeroglíficos que cuentan la historia del faraón. El poliono era otra parte importante de los templos egipcios. Consistía en un par de torres grandes y rectangulares con caras ligeramente inclinadas que flanqueaban con una puerta central mucho más baja. El poliono es en realidad la fachada del templo, un monumento masivo construido en piedra. Evoca por su forma el signo jeroglífico horizonte. La sala y petra estaba a continuación del poliono, polonio más una sala de patio al cielo abierto, hasta que aquí podían entrar los fieles ordinarios y formar parte en las procesiones en las que llevaban imágenes sagradas. La cámara del ídolo o de Dios se caracterizaba por ser de techo bajo, en ella la oscuridad y la calma absoluta.
Dentro de sus templos más importantes se encontraban el Abu Simbel. El complejo está compuesto por 2 templos. El mayor de ellos estaba flanqueado por 2 grandes estatuas de Ramsés II y estaba dedicado a Ra, Pat y Amón. El segundo, algo menor, estaba dedicado a la diosa Thor, personificada por la esposa favorita del rey, Nefertari. El templo es una construcción de tipo espeos, que es una edificación excavada en la roca. La parte interior del templo tiene una distribución similar a la mayoría de los templos antiguos egipcios, con salas de tamaño menor cuanto más cerca del santuario. Su fachada tiene 33 metros de altura y cada una de las estatuas de Ramsés miden 20 metros y están esculpidas sobre la roca original. También tenemos el Luxor. El templo de Luxor, santuario de Ka, por excelencia, mide 260 metros de longitud y fue empezado por Amenofis III y terminado por Ramsés II. La puede pasar, gracias. Está unido al templo de Karnak por una larga avenida adornada de esfinges, un tiempo con cabeza de carneros, reemplazadas por esfinges con cabeza humana durante la dinastía tercera. Karnak. El templo de Karnak es el templo más grande de Egipto y aún hoy en día se siguen encontrando restos y sigue siendo reconstruido. El recinto en el que se encuentra tiene 2.400 metros de perímetro y está rodeado por una muralla de adobe de 8 metros de grosor. La puede pasar, por favor. Hatshepsut, este templo responde a la modalidad de espeos, una especie de templo subterráneo. El templo consta de 3 terrazas escalonadas que se encuentran adoptadas en una gran colina y fue dedicado a Amon-Ra, el dios del sol. Edfu, dedicado al dios Horus, es el segundo templo más grande de Egipto. Además de su tamaño y estado de conservación, el templo de Edfu también es notable por su gran cantidad de inscripciones conocidas colectivamente como los textos de Edfu, que parecen cubrir todas las superficies disponibles. Es el segundo templo más grande en Egipto después del Karnak y es uno de los mejores conservados. La puede pasar, gracias. Columnas son elementos básicos del templo egipto. Al principio se utilizaban columnas protodóricas de fuestes cuadrados o prismáticos. Esto de acabo con un por capitel de un sencillo disco de moldura o como base. Se introdujeron columnas de cilíndricas. Según el motivo escogido, se distinguen las siguientes, que son papiriformes. Este es el emblema del templo del Bajo Egipto. Latiformes, este es el símbolo del Alto Egipto. Este se representaba de la siguiente manera, y es que si la flor estaba abierta, esta daba la denominación de campaniformes, por la forma en que se representaba esta. Los palmiformes eran inspiradas en los palmares. Las atóricas eran osoriacos, que según las fuentes, estas tenían como la pila de el pilar de 4 caras, y este era donde se representaba encima. Los compuestos era cuando esta se ponía el capitel papiriforme colocado encima del atórico. Siguiente. Los espeos. Los espeos es una edificación subterránea de una combinación de un templo que está subterránea, que está enterrado, o sea, en parte como de una roca. Otro tipo de templo excavado es esta particularidad que obedece al hecho de los reyes, donde este templo parecía o no obedecía que era una construcción normal. Los elementos arquitectónicos figuran en no ser necesario, que esto eran columnas, dinteles, arquitrabajos. El interior consta de los mismos templos, es en la sala hipostila, sanituario, almacenes y despensarios. Por los pilones, este carecía de pilones y patio. La fachada es muy sencilla, era un plano inclinado, tallado en roca. Este tenía una puerta pequeña de acceso que era la sala hipóstila.
Las grandes esculturas del faraón, los colosos, están esculpidas por tallados en las rocas. El espeo más famoso era lo que mandó a construir Ramsés II en Abu Simbel. Este tenía una fachada de 22 metros de altura. Siguiente, por favor. Los hemispeos son otro tipo de modalidad del mismo tipo de santuario. Este tiene una parte construida normalmente en el exterior, como terrazas unidas por rampas y escalinatas, con pórticos. Se completa en el excavado de cámaras y capillas en la roca. Gracias, hasta aquí nuestra exposición.